Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una Millennial más. El día de hoy vamos a hablar de los ETFs, qué son y cómo escogerlos y evaluarlos para con ello armar un portafolio pasivo basado en nuestro perfil de riesgo y nuestro objetivo de inversión. Este método es altamente recomendable, ya que no requiere de riguroso análisis técnico y fundamental de acciones individuales. Y en mi opinión es la mejor opción para la persona promedio, ya que requiere de menos tiempo y se reduce mucho más el uso de nuestras emociones al momento de invertir. Para empezar, definamos primero ¿qué es un ETF? Un ETF o Exchange Traded Fund es un tipo de activo de inversión que contiene muchos activos que por lo general rastrean un índice, sector u otros activos en particular, y muchas veces pueden también estructurarse para seguir estrategias de inversión específicas. Un ETF se puede comprar o vender en la bolsa de valores de la misma manera que una acción individual, haciendo que los precios del mismo fluctúen durante todo el día a medida que este se compra y vende. Un ETF contiene gastos de mantenimiento y estos varían dependiendo de a qué tan activa sea la administración del mismo. Escoger y evaluar un ETF requiere de entender varios conceptos y términos que veremos a continuación. Dado que el tamaño y el alcance de la industria ETF ha crecido en un periodo de tiempo tan corto, a veces tiene sentido volver a lo básico y hacerse algunas preguntas muy simples, para evitar así abrumarnos con la cantidad exorbitante de productos que tenemos a nuestra disposición. Hay 5 cosas principales a tomar en cuenta al decidir si un ETF vale la pena o no. La primera, ¿cuáles son las tarifas asociadas con el ETF? El Management Expense Ratio o MER recibe la mayor atención y es muy simple. Es el porcentaje total que se cobra de comisiones a los inversionistas para cubrir los costos de funcionamiento de un ETF. Estos gastos se deducen de los dividendos y ganancias de capital anualmente, no de la inversión inicial. En general, las comisiones deben ser una consideración importante y casi siempre debemos disparar por lo más barato siempre que sea posible, en especial cuando son posiciones centrales que ocupan un gran porcentaje dentro del portafolio. Los ETFs de sector, región, factor o tema probablemente serán más caros. El costo es el factor más importante para identificar fondos exitosos a lo largo del tiempo, ya que los mismos reducen de manera considerable nuestros rendimientos. Al principio puede que estos costos no sean tan elevados, pero a medida que vamos contribuyendo, nuestras cantidades aumentan, haciendo que, por ejemplo, un expense ratio de 0.75% en $50,000 sean $375 al año, de solo comisiones por pagar. Otro factor a considerar es si estamos usando un broker de comisiones bajas o altas. Dado que los ETF se negocian como acciones en una bolsa, estos pueden estar sujetos a comisiones de trading. Los tipos de comisión varían y siempre deben tenerse en cuenta al calcular el costo total de la inversión en un ETF. Y por último, para reforzar este punto, los ETF se pueden vender y comprar durante el día, pero eso no significa que sea una buena estrategia. Al comprar un ETF, estamos comprometiéndonos con una estrategia pasiva y a largo plazo. Comprar y vender solo afecta a nuestros rendimientos, ya que la mayoría de las veces, si no se tienen conocimientos técnicos adecuados, terminaremos vendiendo en los peores momentos. Ahora, antes de fijarnos en cuánto cuesta un ETF, primero debemos identificar que este encaje con lo que estamos buscando. Y para esto responderemos a esta pregunta: ¿qué hay realmente en el ETF? Mucha gente simplemente mira el nombre del ETF y asume que sabe en qué se está invirtiendo. En muchos casos eso es cierto, pero también hay muchos casos en los que los ETFs aparentemente similares pueden ser muy diferentes. Comencemos por el Vanguard SP500 ETF, BOO, y el iShares Score SP500, IBB. Si miras detalladamente, verás que estos dos ETFs son prácticamente idénticos. Ambos rastrean el índice SP500, el índice de que rastrea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y ambos cobran un expense ratio del 0.03%. Este es un caso en que dos fondos parecen idénticos y esencialmente lo son. Ahora echemos un vistazo a un par de diferentes fondos: el iShares Emerging Markets, IEMG, y el Vanguard Emerging Markets, BWO. Estos son dos ETFs que también parecen similares en la superficie, pero al echar un vistazo profundo se puede ver una definición diferente de qué países se clasifican como mercados emergentes. El índice del IEMG considera a Corea del Sur como un mercado emergente. El índice de BWO no.
¿En qué ETF debería invertir? Depende de si se desea o no la exposición a Corea del Sur en el portafolio. Esto es una diferencia menor que no es muy obvia, pero resulta en una gran diferencia en la composición de tu portafolio. También es importante echar un vistazo a las acciones que posee cada ETF, ya que muchas veces podemos terminar por superponer nuestras posiciones en el portafolio, teniendo 2 o más ETFs que contienen casi si no es que las mismas acciones. Otra pregunta importante que hay que hacer es: ¿tiene sentido el índice que se está rastreando? Es aquí cuando vamos a analizar si el ETF está construido inteligentemente. Si se ve demasiado complicado, hay una mayor probabilidad de que este vaya a ofrecer rendimientos por bajo del promedio. Aquí hay 3 escenarios donde para mí un ETF lanza una bandera roja: demasiado estrecho o específico. Con tantos ETFs disponibles para elegir, es inevitable que habrá uno que no sea bueno. Prácticamente todos los rincones del mercado están cubiertos por al menos un ETF. Por un lado, esto es bueno porque pone a nuestra disposición todo tipo de países, sectores y temas. Por otro lado, en algunos casos se especializa en algo tan pequeño que termina por no tener ninguna posibilidad realista de sobrevivir. Por ejemplo, existen ETFs que rastrean sectores muy específicos, como por ejemplo este ETF que rastrea empresas de marihuana, HMUS. La mayoría hablará sobre el mercado masivo y la oportunidad disponible con estos productos, pero en realidad es que son demasiado específicos para tener éxito y los costos reducen considerablemente los posibles rendimientos. Yo no creo que sea recomendable invertir en ETFs así de específicos y estrechos, al menos que se tenga un conocimiento profundo y cercano a dicho sector. Y aún teniendo conocimiento, yo considero que sería mejor invertir de manera individual en dicho caso. Invertir con ETFs más grandes y diversificados tiene mucho más sentido para la persona promedio. Otro factor a considerar: problemas para rastrear el índice objetivo. Aunque este aspecto es raramente considerado, los errores de seguimiento pueden tener un efecto inesperado en los rendimientos. Es importante investigar este aspecto en cualquier ETF antes de comprometernos con él. El objetivo de un ETF es realizar un seguimiento de un índice de mercado específico, a menudo conocido como el índice objetivo. La diferencia entre los rendimientos del ETF y el índice objetivo se conoce como el error de seguimiento. Las métricas clave para buscar aquí son la R-square y la beta del ETF. R-square es una medida que indica que también los movimientos del precio del ETF se correlacionan con su índice de referencia. Cuanto más cerca esté el R-square de 1, más se relacionan los altibajos del índice que se está rastreando, el llamado benchmark. Mientras que R-square mide la relación entre cada cambio en el precio del ETF y el punto de referencia, beta mide la magnitud de estos cambios de precios en relación con el benchmark o el mercado en general, es decir, qué tanta volatilidad tiene. Una beta de más de 1 aumentará más que el índice y también caerá más que el índice. Como conclusión a esto, es importante entender que el objetivo de un ETF sería seguir de cerca o reflejar el rendimiento del índice que dice que rastrea, para así poder reflejar eso en nuestro portafolio y diversificar adecuadamente. Por último, checa los rendimientos del ETF. Si el producto tiene más de 10 años, checa todos esos años y compáralos con otros productos similares. Normalmente buscamos rendimientos del 8 y 10%, pero muchas veces hay años en donde los rendimientos pueden ser menores a esto. Toma en cuenta cada aspecto en consideración en base a tus objetivos y perfil de riesgo. Trata de no cambiar de producto o estrategia cada que veas que un ETF ofrece mayores rendimientos que el que actualmente tienes. Es por eso que es importante leer a fondo cada aspecto mencionado en este video, para así asegurarnos de conocer profundamente nuestros activos, sus costos, rendimientos históricos, sus índices de referencia, las acciones que contienen o la estrategia que implementan. En general, al seleccionar un ETF para invertir, hay que hacerse estas preguntas simples. ¿Sabes en qué estás invirtiendo? ¿La estrategia del ETF tiene sentido o es demasiado estrecho? Ya que sé lo que quiero rastrear, ¿es este el ETF más barato del mercado? Elegir el ETF correcto es más que solo comparar números en las comisiones o los rendimientos históricos. Es asegurarse de que el fondo no es solo bueno para ti, sino también que está logrando lo que se propone hacer y está construido inteligentemente. Sin más por decir en el momento, espero que la información les sea de mucha ayuda y por favor hagan una investigación rigurosa de cada producto antes de invertir en él. Yo soy Steph Gazden y tengan un excelente resto de su día. Hasta pronto.